Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de estrategias de apertura en mercados europeos. Por favor, como siempre, confirmadme que el audio y el vídeo es correcto. Muy bien, vamos a comenzar con el selectivo alemán. Como veis, tras las correcciones de ayer, tenemos un gap alcista a primera hora de la sesión. Vemos en cualquier caso, utilizando un time frame de 5 minutos, que por el momento, quizás porque el cruce se produjo en el cierre, aquí lo veis, lo que da el cruce que nos daría un poco una señal, ¿no?, de que podría darse un cambio en la tendencia, se daba con el mercado cerrado prácticamente, por lo tanto no podríamos haber aprovechado esas estrategias de apertura en este caso, ¿no? ¿Qué tendremos que estar a la espera? Bueno, pues alguna posible corrección, un posible cierre del hueco, ¿vale?, para que se produzca, como siempre, cruce en las medias de Hull y cruce en el MACD, ¿vale? Seguimos trabajando con los mismos indicadores. Tenemos en este caso el MACD, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos ver representado por la línea azul, y luego tenemos también el Signal, ¿de acuerdo?, representado por la línea naranja. En el caso de las medias de Hull, trabajamos con una corta de 21 periodos, representado por la línea azul, y luego trabajamos con una larga, representada por la línea amarilla de 60 periodos, ¿de acuerdo? Bueno, pues con estos indicadores lo que vamos a hacer es básicamente buscar que el MACD, ¿de acuerdo?, nos dé un cruce frente al Signal y luego pues haya una confirmación de la media de Hull corta cruzando la media de Hull larga, ¿de acuerdo? Para aquellos que comenzáis y queréis ver pues, cómo se colocan, simplemente seleccionaríamos MACD. Aquí lo tenemos. Los parámetros que nos vienen de serie serían los que vamos a utilizar. En azul el MACD, en amarillo el Signal. Le haríamos aplicar, y lo mismo con las medias de Hull. Buscaríamos la media larga, color amarillo, y la corta simplemente modificaríamos los periodos a 21 y fijaríamos el color azul, ¿de acuerdo? Una vez establecidos los indicadores, bueno, pues pasamos a analizar el mercado. Primero vamos a trabajar, me preguntabais, en 15 minutos, vamos a analizarlo en 5, ¿vale?, para hacernos una ligera idea de cómo comienza, cómo en un time frame un poco más corto se ve el mercado, y luego ya pasamos a 15. Fijaros, en 5 tendríamos que buscar un cruce bajista, ¿vale? Fijaros cómo en este caso el MACD sí que ha dado ya esa señal de cruce bajista, ¿de acuerdo? Se produce en un buen rango, un rango alto, ¿vale? Tras una fuerte presión alcista, vemos cómo cruza el MACD. Si se diera un cruce también en lo que sería la media de Hull corta cruzando la larga, en sentido descendente, ¿vale?, un cruce bajista, sería una buena operativa, ¿de acuerdo? Como siempre, para cerciorarnos más, vamos a trabajarla en 15 minutos, ¿de acuerdo? Fijaros cómo en 15 minutos todavía no tenemos ninguna señal relevante, ¿de acuerdo? Fijaros cómo el MACD cruzó sentido alcista, pero cruzó prácticamente a mitad de la mañana de ayer, ¿de acuerdo? Por tanto, no hay ninguna estrategia de entrada clara. Para aquellos que sois más aversos al riesgo, ya sabéis, trabajar en un time frame de 15 que evidentemente elimina más volatilidad y las estrategias de entrada son más certeras. Fijaros como en un time frame de 5, mirad como en este caso sí que se va a producir un cruce bajista, y aquellos también lo podéis trabajar, ¿de acuerdo? Objetivo siempre a trabajar entre 30 a 40 pips. También una manera más sensata de ver cuándo deberíamos abandonar la operativa es evidentemente cuando el MACD cambia de tendencia y va buscando un cruce bajista, ¿de acuerdo? Cuando vemos un cambio de tendencia en el MACD, significa que ha cambiado la presión, ¿vale? Pues en este caso sería una presión alcista, por tanto deberíamos abandonar la operativa. Los objetivos que trabajéis que sean de 1 a 1, ¿vale? Si trabajamos 30 pips de beneficio, 40 pips, buscamos lo mismo de pérdida en cualquier caso, y siempre buscando que no se dé un cambio de presión. En ese caso habría que abandonar la operativa, ¿de acuerdo? Vamos a España, lo mismo. Fijaros, cruce el MACD ascendente time frame de 5 minutos, a la espera de la media de Hull. Gap alcista también. Vamos a ver si busca cerrar ese gap. Sería muy interesante que cerrase el gap y poder aprovechar una estrategia de una posición corta, ¿de acuerdo?
Lo miramos en 15 minutos y tenemos prácticamente lo mismo que en el DAX alemán. Fijaros cómo se produce un cruce alcista el MACD a mitad de la mañana de ayer, no vuelve a cruzar el signal, se mantiene, por lo que fijaros, aquellos que lanzasteis un largo a mitad de la sesión de ayer lo habéis podido aprovechar, ¿de acuerdo? Mirad cómo, además con la apertura con este gap de apertura alcista, también, aunque ya os comenté que los chatos siempre no salgan a la cama con las operativas cerradas, ¿de acuerdo? Por lo que podía suceder con los gap. Nos habría que cerrar la operativa en estos niveles. Mirar cómo en este caso no se ha producido ningún cambio, a diferencia de 5 minutos. Ahora parece que el MACD puede empezar a girarse. Si continuase esa presión bajista, podríamos plantearnos, una vez haya cruzado el MACD y la señal de media Hull, una posición corta, ¿de acuerdo? Un poco prematuro. En 5 minutos sí que tenemos, ya sabéis, aquí más el riesgo aumenta, ¿de acuerdo? Son operativas más dinámicas, más volátiles, digamos más útil en la apertura de mercado, porque es cuando más se va a mover el mercado, pero también nos da más señales erróneas, ¿de acuerdo? Fijaros cómo, si se llega a producir ese cruce, si continúa cayendo buscando cerrar el hueco, tendríamos una operativa muy buena, ¿de acuerdo? Vamos a Francia, encontramos lo mismo. Fijaros, en Francia sí que se ha producido en 5 minutos ese cruce, ¿vale? Aquellos que habéis entrado tenemos el cruce de la media del MACD, tenemos el cruce de la media de Hull, y en este caso sí que ha sido una operativa satisfactoria los que habéis entrado a trabajar cortos en un time frame de 5, ¿de acuerdo? Fijaros como aquí sí que ha cerrado el gap, ¿vale? Vamos a ver si continúa cayendo. Sí, una vez cerrado el gap, hay un cambio de presión y por lo tanto sería más sensato abandonar la operativa, ¿de acuerdo? Vamos a ver en 15. Fijaros, en 15 aquí se adelanta un poquito a España y a Alemania. Sí que hay cruce, ¿vale? Empieza ya a cruzar el MACD. Tendríamos que estar pendientes de que se produzca un cruce también en la media de Hull para plantearnos una entrada a una posición corta, ¿de acuerdo? Podría ser una muy buena estrategia también si continúa cayendo en el mercado posiciones cortas hasta el momento los selectivos europeos que llevamos analizados. Fijaros aquí, en este caso estamos trabajando con UK, vemos como hay MACD, vemos como la media Hull todavía no ha cruzado. En este caso el gap que se ha producido es prácticamente nulo. Tendríamos la apertura de mercado, lesión de aquí, tendríamos el cierre ayer, prácticamente no hay gap, ¿vale? Continuaba la presión alcista, luego se dio la vuelta. 5 minutos lo mismo, ¿vale? Puede ser que nos encontremos con otra vez caídas y haya un cruce de la media de Hull o un cambio de presión. Por lo que vamos analizando en general, ha habido un momento, un pequeño estancamiento, ¿vale? Fijaros como, menos en el CAC francés, tanto en... Espérate, vamos a volverlo a 5. Fijaros, tanto como en Alemania, España y Francia se produce un estancamiento, siendo Francia la única que llega a cerrar el hueco, ¿de acuerdo? Me decís que habéis entrado cortos en el DAX en 5 minutos. Habéis aprovechado el cruce de la media de Hull. Vale, estar pendientes y lanzaros un objetivo porque lo que vamos a buscar en este caso es que haya un cierre del hueco. Poneros como objetivo, como límite máximo de pérdidas, pues que quizás se supera el rango de 10.027, de acuerdo, trabajar siempre estrategia, ¿no? Aquí vamos a trabajar pues prácticamente con una entrada que os habrá dado en torno al nivel de 12.011, buscando un objetivo de 11.980, ¿de acuerdo? Estamos buscando aquí 30 pips. Trabajar también, si hemos entrado por prácticamente los 12.000, 30 puntos, ¿de acuerdo? Si se llega a producir se supera estos niveles, pues abandonar el mercado, ¿de acuerdo? Trabajamos 30-30 prácticamente, estrategia de 1 a 1, ¿de acuerdo? Volvemos a Inglaterra, también estamos a la espera de esa posición corta. En 15 minutos más de lo mismo, ¿de acuerdo? Todavía no hay nada en 15 minutos, mantendríamos, fijaros, el largo que se produjo ayer, muy buen largo, por cierto. En todos hubiese tenido una buena operativa tras las correcciones, ¿no? Que se dieron sobre todo a primera hora de la sesión. Se hubiera aprovechado muy bien esos largos. Vamos a Italia, que es el último que abre. Vamos a trabajar un minuto para que lo veáis un poquito. Tenemos gap alcista, lo mismo, cierta presión bajista. Vamos a ver en 5 que nos muestra. Fijaros, en 5 minutos ni siquiera, de acuerdo, hay en este aspecto ninguna señal. Continuaríamos con el largo que nos ha delimitado con el mercado cerrado, de acuerdo, es decir, con la apertura, con lo cual no podríamos aprovecharlo.
En cualquier caso, vamos a ver si produce también cruces bajistas con el resto de selectivos. Tener en cuenta que el resto de selectivos habrá las 8, ¿vale? Tendría que ser el único que habrá las 9. Y en 15 minutos supongo que nos encontraremos en una situación muy parecida al resto, ¿vale? Posición entrada larga, ¿vale? Pues tuvimos, digamos, a últimas horas de la sesión de ayer, pues una muy buena entradas largas en todos los selectivos. Y para la sesión de hoy, si continúa las correcciones, podríamos aprovechar cortos. Fijaros como hay cierta duda, ¿vale? Vamos a ser pacientes, a ver qué sucede y que si supera los niveles, digamos, de resistencia, pues a lo mejor sería sensato abandonarlos hasta el momento, ¿vale? Puede ser interesante aprovechar cortos buscando que cierre el hueco, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos en el DAX, en el CAC francés, fijaros, ¿de acuerdo? Es el único que ya ha cerrado el hueco. Como siempre, cualquier duda que tengáis, podéis poneros en contacto con cualquier analista de la firma a través del email, a través del teléfono. Mi email es antonio.sales@xt.es y estaremos encantados de ayudaros, ¿de acuerdo? Bueno, que tengáis mucha suerte en vuestras operativas. En cuestión de 20 minutos comenzamos con el Morning Meeting. Un saludo.